Ahora sí, demos inicio. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta ya, la sexta jornada de capacitaciones y de jornadas de formación para la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor, que se enmarca dentro de la agenda que tenemos en el Acuerdo de Producción Limpia para aparatos eléctricos electrónicos, donde están participando nuestros 17 empresas, nuestros 17 socios. Este ciclo de capacitaciones, la verdad es que ha tenido 3 etapas. La primera era más bien conocer como un contexto general de el espíritu de la ley, del por qué estas normativas están ocurriendo hoy día en Chile y a nivel global, vinculado con los temas ambientales. De hecho, hoy día es el Día del Medio Ambiente. El segundo ya ciclo de talleres está mucho más enfocado particularmente en la normativa, en la ley REP y las implicancias que tenía para los artículos eléctricos y electrónicos. Hicimos un poco de análisis del ciclo de vida y las particularidades que tienen estos productos prioritarios. Y ya en esta tercera sesión vamos a ahondar más bien, está pensada desde la mirada de los tomadores de decisión, y ver cuáles son los impactos económicos, operacionales, y en el fondo cuáles son las consideraciones más bien estratégicas que tienen que tener las compañías cuando están adoptando la ley REP y las implicancias en el fondo que tiene en la planificación y en la toma de decisiones. Entonces, con esta tercera charla en el fondo finalizaríamos el ciclo que creemos que debiera las empresas que hoy día están afectas a la ley al menos tener un panorama completo del por qué, del cómo y a nivel estratégico cómo se debiera abordar esta implementación. Así es que, sin más, para abordar esta charla nos acompaña como siempre Mauricio Ramos, nuestro consultor de Regenerativa, que nos están acompañando, ya es parte del equipo, o sea, no lo vemos como un externo, sino que Mauricio ya nos ha acompañado desde hace casi 3 años en este proyecto. Así que, Mauricio, adelante. Gracias, Vero. Oye, primero, buenos días. Gracias a todos los que están asistiendo a esta reunión. Pequeño mensaje de antes de comienzo. Todos los que se han ido sumando recientemente y que no se han registrado, por favor ingresen al chat del Zoom y ahí publiqué un link en donde está para registrarse y dejar su nombre, su mail y esas cosas que son necesarias para también dar cumplimiento a las metas en el marco del Acuerdo de Producción Limpia del sector de aparatos eléctricos electrónicos, que es donde estamos, en parte un poco porque impulsando estas capacitaciones y otros temas más atingentes también a la ley REP. Como decía Verónica, esta es la tercera charla de un ciclo de 3 en donde el objetivo de hoy día es tratar de abordar desde una visión más estratégica cómo implementar la REP o cómo se viene la implementación de la REP. Y aquí la idea, bueno, en estos ciclos de charlas que hemos estado haciendo y por el cual también los encargados de sus propias empresas que están activamente participando en la PL los han estado invitando, tiene dos objetivos. Uno, obviamente, capacitarse o participar, ¿no es cierto?, de esta sesión en donde el material y todo lo que se está viendo tiene como finalidad, ¿no es cierto?, sensibilizar y darnos más herramientas para cómo comprender mejor la implementación de este tipo de políticas públicas como la responsabilidad extendida del productor. Y por otro lado también, obviamente, mejorar y dar algún tipo de retroalimentación. Por lo tanto, después de terminar este ciclo de charlas, se les van a enviar unas pequeñas encuestas muy breves para poder también ir captando las cosas que debiesen mejorar a raíz de estas presentaciones, entendiendo que tienen múltiples necesidades, ¿ya? El material de estas charlas después también va a quedar disponible tanto como videos en el YouTube de la Cámara de Comercio, pero también a nivel interno de la PL, el material de las presentaciones, lo que van a ver, más la grabación de estas sesiones deben estar disponibles ya la próxima semana. Dicho eso, y dado que esta es como la charla que dice tomadores de decisiones, el enfoque que tiene detrás es principalmente poder ver los puntos más
atingentes de la lógica de la red. Aviso al tiro que es un tema que en general es difícil de abordar en su totalidad porque tiene múltiples aristas, ¿ya? Por lo tanto, puede que algunos temas no necesariamente aparezcan tan explícitamente en la presentación de ahora, y es bueno que si no aparecen los puedan mencionar, cosa de poder incorporarlos y ir nutriendo más entre todos esta visión, lo que no significa que no tenga en el fondo un poco los puntos de análisis que yo les diría que a lo largo de los años han ido apareciendo a lo largo de la historia de la mesa REP que ha tenido la Cámara de Comercio, y un poco lo que hicimos fue rescatar varios de esos puntos y ponerlos en esta presentación como más directo al callo, ¿ya? Entonces la idea es que personas que deben tomar decisiones en las compañías, que pueden ser jefaturas o gerencias, entiendan esta visión estratégica de cuáles son los puntos claves de la responsabilidad extendida del productor, porque desde cierta mirada no tiene que venir solo desde la perspectiva del cumplimiento de una normativa, sino entender el scope mayor. Para eso tuvimos las charlas anteriores también. Y en esta es como, bueno, ¿dónde me va a afectar? Y cómo, como está puesto acá el título, dice cómo abordar la implementación de esto desde el sector de aparatos eléctrico-electrónicos y como ya más directo al callo, ¿ya? Entonces, como para comenzar y solo para recordarles, y esto fue algo que hablamos en extensión en la primera charla, fue el por qué estamos hablando de esto, y en una slide solamente recalcarles de que el concepto de economía circular está 100% instalado, ya no hay vuelta atrás, y de alguna forma la mirada sobre la producción de bienes y servicios y por el otro lado la gestión de los posteriores residuos de estos, hoy en día siempre se van a enmarcar en este concepto de economía circular, y en particular en el mundo de residuos, en la bajada de lo que se llama la jerarquía del manejo de residuos, que tienen que ver con esta pirámide invertida, en donde, si se fijan, los primeros tres cositas dice prevención, reutilización, reciclaje, esas famosas 3R, solo que es rechazo en vez de prevención. Y después tenemos otros elementos. Entonces estos dos principios son los que más o menos indican cuál es el lineamiento filosófico detrás de por qué estamos hablando de esto, y que son 100% una conversación ambiental, pero que tiene fuertes repercusiones en el ámbito económico de la gestión financiera de una compañía, y ya lo vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, en en una forma más rápida de explicarles, la responsabilidad extendida del productor, que es el concepto central dentro de tanto de la ley 20.920 como de esta bisagra que yo les explico entre el mundo de los residuos y el concepto de economía circular, eh, conecta dos mundos, ¿no es cierto? Primero, ¿qué se entiende por responsabilidad extendida del productor? Y ahí hablamos de que es un instrumento económico de gestión de residuos, es decir, tiene una lógica económica por la cual se empieza a activar todo un proceso, pero que en concreto lo que hace es decirle a los productores que extiendan su responsabilidad sobre los desechos de los productos que se generan. ¿Y cómo lo hacen? Es organizando y financiando la gestión de los residuos derivados de los productos que colocan en el mercado, ¿ya? Entonces, extiendo, y lo que tengo que hacer es organizar y financiar, ¿ya? No necesariamente ir yo a recolectar, ¿ya? En Chile, y este concepto de responsabilidad extendida al productor se enmarca dentro de lo que llamamos la Ley 20.920, que es el marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje. O sea, tiene varias cositas más, y que tiene por objeto la disminución de la generación de residuos y fomentar la reutilización, el reciclaje y otro tipo de valorización. Entonces, va totalmente alineado, ¿no es cierto?, con este concepto REP, y de hecho, lo que hace en definitiva, y un poco en la práctica, es se designan productos prioritarios, que en este caso partimos con 6, el día de mañana podrían ser más, ¿no es cierto?, en donde están los envases y embalajes, los aparatos eléctrico-electrónicos, el clúster automotriz con las baterías, los neumáticos, los aceites lubricantes y también las pilas, ¿ya? Lo segundo que se establece es que el mecanismo por el cual se va a ejecutar la recolección de los productos prioritarios es a través de un esquema de responsabilidad extendida del productor, y además se norman otros instrumentos de gestión que también son importantes y que no menores, y que a veces también uno se lo olvidan, que tienen que ver los temas de ecodiseño, ecoetiquetado, depósito, reembolso, educación y comunicación, ¿ya? Y otros esquemitas más. Entonces, en breve, así, si uno quiere como resumir qué es lo que implica la red, es más o menos estos puntos.
Y en el fondo, en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Dado que a los productores se les va a pedir funcionar en este esquema, la manera en la cual opera la red es que las autoridades locales o nacionales, ¿no es cierto? En este caso el Ministerio de Medio Ambiente, designan metas a los productores. Es decir, yo como productor, ¿no es cierto? Ya que voy a entrar en este esquema de responsabilidad extendida del productor, voy a tener que cumplir una meta de recolección y una meta de valorización, ¿ya? Esta meta de recolección y de valorización la promulga el Ministerio de Medio Ambiente después de haber trabajado previamente con los productores, ¿no es cierto? En donde a través de un decreto supremo se fijan en toneladas muchas veces o en unidades metas de recolectar parte de los residuos que estoy generando y también cuánto es la valorización, y esto se le hace a los productores, ¿no es cierto?, donde estamos nosotros, que en el fondo aquí se muestra un poco la cadenita, pero es la producción, la distribución, el punto de venta, y en general nuestras empresas giran en torno a estos procesos productivos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de la responsabilidad extendida del productor y de dónde viene un poco la bajada en la implementación? Porque uno dice, ah, ok, me hace sentido de que hoy en día si yo pongo un producto, ese producto cuando el usuario final lo termina de utilizar, se transforma en un residuo y ese residuo requiere de una gestión en la cual yo puedo participar porque mi responsabilidad extendida me lo permite. eh, Hay ciertas reglas que se ponen dentro del esquema y por el cual les digo que la REP es un esquema, principalmente un instrumento económico, que hacen que los productores puedan financiar y organizar manteniendo el resguardo de tener la trazabilidad y también el resguardo de asegurar el cumplimiento, ¿no es cierto?, de las metas. Entonces nosotros como productores estamos hoy en día o vamos a estar eh, siendo obligados a cumplir la recolección de estas metas, y como productores nosotros vamos a solicitar cumplir la meta a una figura nueva que crea la ley REP o la ley 20.920, que se llama sistema de gestión, ¿ya? El sistema de gestión es una figura legal, es una persona jurídica sin fines de lucro, que es la cual va a ir a buscar al mercado de gestores los distintos potenciales proveedores que debiesen hacer la recolección de las metas que tengo que cumplir. Yo voy a ir respondiendo las dudas en el respecto, por favor, para que las vayan poniendo, que me están escribiendo algunas en el chat. Entonces, ¿cómo se fija la meta? La meta se fija a través del decreto supremo. El decreto supremo tiene un proceso legal en el cual el propio ministerio convoca a los distintos productores y en conjunto con otros actores también de la red van trabajando en cómo configurar cuánto debe ser el número de meta y de alguna manera cuánto en el fondo debiese proyectarse también en el largo plazo, entendiendo que las metas van a ir aumentando en el tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos nuestro concepto de responsabilidad extendida del productor y cómo funciona en concreto. Hay metas que hay que cumplir y que van a implicar, ¿no es cierto?, hacer un movimiento tanto de financiero como también de materiales eh, a través de una figura legal que se llama el Sistema Integrado de Gestión, ¿ya? Entonces, nuestro sistema de gestión, que es esta figura nueva y la cual nosotros como productores vamos a interactuar, o sea, va a haber una persona a otro lado con la cual vamos a estar hablando y haciendo eh, un análisis de qué es lo que tenemos que hacer para cumplir nuestras metas, ¿no es cierto? Y este sistema de gestión negocia, ¿no es cierto?, con los distintos proveedores. Entonces, dicho esto, ¿cómo opera en concreto la responsabilidad extendida del productor? Tenemos varios actores que conforman el esquema REP y podemos darle dos miradas principalmente. Una mirada tiene que ver con que tiene que existir un movimiento, un flujo de materiales, es decir, hay, como les decía, una meta en toneladas de residuos que deben ser captadas, y ese flujo de materiales sucede a través de estos distintos actores de la red. Y por otro lado, la segunda mirada tiene que ver con una mirada del flujo económico, es decir, qué intercambios financieros tienen que existir y entre qué actores para que efectivamente este flujo de materiales pueda moverse y efectivamente cumplir el objetivo de disminuir la cantidad de residuos y de valorizarlos en distintas maneras, cosa de poder como tener un mejor desempeño medioambiental en su totalidad, ¿ya?
Entonces vamos a analizar un poquitito más estos dos flujos. Si vemos el flujo desde el punto de vista de los materiales, nosotros que estamos acá como productores de productos prioritarios, ¿no es cierto? Muchas veces producimos, en otros casos importamos y después distribuimos y vendemos. Ponemos todos nuestros productos en el mercado de consumidores. Pueden ser domiciliarios o pueden ser industriales, pero en definitiva hay un flujo, ¿no es cierto?, de materiales, de productos pueden ser, o incluso, sí, de productos prioritarios, ¿no es cierto?, de envases y embalajes, de aparatos eléctrico-electrónicos, de pilas, de baterías, de neumáticos, que se van moviendo desde nuestras fábricas o desde nuestros centros de distribución hacia el mercado de consumidores. Es decir, desde el punto de vista material, yo tengo una concentración de materiales, metales, plásticos, vidrio y otros, ¿no es cierto?, ensamblados en nuestros productos que tienen cierto grado de complejidad, y ese flujo se va moviendo, ¿no es cierto?, a lo largo de la cadena y va pasando desde nosotros, nuestras instalaciones, hacia los consumidores. Una vez que el consumidor ocupa los productos, tiene dos alternativas. Uno es enviarlo al relleno sanitario o al vertedero, y la otra es enviarlo a sistemas que capten este residuo y lo lleven a algún tipo de valorización, que para efectos de este esquema se llama el sistema de gestión de residuos, y es donde están los gestores, que son las empresas o los actores que realizan la recolección física, ¿ya? Son los que manejan puntos limpios, manejan camiones, pescan las cosas, las almacenan de manera apropiada, las llevan a las plantas de valorización, y las plantas de valorización, que son las de reciclaje o las de waste to energy, que se llaman, son las que finalmente terminan procesando todo y generando la valorización como tal que debiese ser considerada dentro de la red, ¿ya? Entonces, nosotros ponemos nuestros productos llegan a los consumidores tienen la opción, ¿no es cierto?, de decidir qué gestión van a hacer con ese residuo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la responsabilidad extendida del productor? Dice, bueno, usted como productor, primero que nada, tiene que organizarse en una figura legal que se llama sistema de gestión, que puede ser individual. Yo como empresa sola tengo que crear esta figura y creo una figura jurídica nueva, con estatutos y todo, o lo hago de manera colectiva, dado que varios productores de un mismo sector tenemos de alguna manera los mismos intereses en común. Es decir, si yo vendo televisores o teléfonos celulares, hay varios otros actores dentro del mercado que también venden el mismo producto y que por lo tanto van a tener la misma exigencia que yo. Entonces lo que te permite la red en una forma más conceptual es decir, ¿por qué no se agrupan entre todos y resuelven esta gestión extendida de producción de manera colectiva, forma de poder hacer mayor eficiencia en las economías de escala, ¿ya? Y ¿cómo opera este sistema de gestión? Que después vamos a ver un poquito más en detalle qué significa. Es que por un lado es sin fines de lucro, y por otro lado es quien va a ir a buscar a los gestores para que hagan las recolecciones correspondientes para el cumplimiento de las metas. Entonces, vemos que por un lado el sistema de gestión tiene que hacer un manejo o una contratación de estos actores, y al mismo tiempo vamos a depender de que estos actores, los gestores, también hagan una buena recolección para el cumplimiento de las metas, porque yo lo contrato, pero además necesito que cumpla un mínimo de recolección para yo poder, como sistema de gestión, reportar como mis productores que estoy cumpliendo las metas, ¿ya? ¿Y cómo chequeamos de que las cosas se están cumpliendo bien? Por un lado, los sistemas de gestión o los gestores tienen que estar inscritos en el Ministerio de Medio Ambiente a través de la plataforma del REDC, y los sistemas de gestión, que son esta figura nueva, también van a tener que estar inscritos y también van a tener que por ambos lados reportar cuánto es lo que están gestionando, ¿ya? Por un lado el sistema de gestión va a pedirle a sus gestores que le digan, oye, ¿cuánto de lo que tú estás recolectando en todas tus operaciones, cuánto corresponde a lo que está asociado a lo que yo te estoy pagando, y por lo tanto a las toneladas de material que estás recuperando para mis productores o mis asociados de mi sistema de gestión, o si en el caso que soy individual también lo puedo hacer eh, bajo la misma lógica, pero siendo solo un productor, ¿ya? Entonces, esto refleja un poco el flujo de materiales. En particular, la persona que fiscaliza es la Superintendencia de Medio Ambiente, y es quien se encarga de chequear que todos los actores que están acá digan lo que están diciendo de manera correcta y que al mismo tiempo también cumplan sus metas, ¿ya? Y el último actor relevante tiene que ver con las municipalidades, que son quienes juegan como locales, por así decir, porque las municipalidades tienen la responsabilidad por ley de hacerse cargo de la gestión de residuos de su comuna.
y por lo mismo son los que tienen el permiso o la capacidad de autorizar la instalación de contenedores, puntos limpios, que el camión pase por una determinada ruta o no, etc. Entonces, todas las autorizaciones locales y por lo tanto los sistemas de gestión tienen que de alguna manera asociarse con las municipalidades generando convenios para poder efectivamente hacer que sus gestores o los que está contratando puedan recolectar en esa comuna y así captar los materiales, ¿ya? Esto es como el flujo material, que es como el objetivo concreto medioambientalmente que tiene que suceder. Nosotros necesitamos que los residuos se gestionen y no terminen en relleno sanitario, que es como la parte de la pirámide, la última que decía eliminación y que tiene que ver con la gestión que tiene mayor impacto ambiental dentro de todos los procesos que estamos viendo de valorización, y por eso les decía que la pirámide es súper importante. ¿Ya? Si lo miramos ahora desde la perspectiva del flujo económico, nos vamos a dar cuenta que hay otras variables que hay que tomar en cuenta. Esas variables tienen que ver con que tanto para la gestión de residuos de lo que pasa del consumidor hacia el relleno sanitario o hacia el sistema de gestión de residuos, que vamos a ver que hay distintos costos que tienen que estar cubiertos para que el flujo de materiales efectivamente pueda avanzar de un lado hacia otro. Estos costos en su mayoría tienen que ver con una estructura logística, es decir, la gestión de residuos en definitiva es un movimiento de materiales y por lo tanto tiene como una lógica detrás industrial de logística, movimiento de volúmenes desde un espacio hacia otro. Y esa logística, ¿no es cierto?, tiene costos obviamente de transporte y tiene costos por acopio, por procesamiento, pretratamiento, etcétera, y todo lo que se necesita para que las cosas lleguen hasta las plantas de reciclaje. Incluso en muchos casos, como pasa en los electrónicos, las plantas de reciclaje no siempre te compran el material que tú le estás llevando, sino que muchas veces también te cobran para poder recibir y valorizar estos elementos, en particular cuando tienen algún grado de peligrosidad. Entonces, lo que estamos viendo es que el mundo de la gestión de residuos tiene una estructura de costos bastante variable, y al mismo tiempo, en muchas de esas estructuras variables pasa que los materiales mismos pueden ser comprados o adquiridos por algún actor. Es decir, yo como gestor, por ejemplo, voy a un punto limpio en una comuna rural, saqué los materiales que estaban ahí, los cartones, los papeles, los vidrios, los tomé, los llevé a la planta de reciclaje más cercana, la planta de reciclaje me los compró y por lo tanto yo ahí tuve una ganancia, ¿ya? Entonces, cuando hay una compra de materia prima, también de alguna manera se pone en esta ecuación de los costos. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando vemos que el sistema de gestión, que es esta figura legal que tiene un directorio y tiene una administración, ojo, es una organización de tomo y lomo, con un gerente general, con una estructura organizacional y que va a tener una administración que se va a hacer cargo de todos los temas vigentes acá. Este sistema de gestión obviamente va a generar una absorción de los costos necesarios para financiar la recolección y el cumplimiento de las metas. Entonces yo como productor, que me adherí a este sistema de gestión, ¿no es cierto?, lo creamos, o si ya estaba creado puedo adherirme, vamos a estar financiando, pagando una cuota mensual o anual para que el sistema de gestión tenga su presupuesto, y dentro de su presupuesto tiene que cubrir lo que es la gestión de residuos, ¿ya? ¿Y cómo se hace esa distribución? Obviamente, si yo tengo 10 productores, en el caso de un sistema colectivo, esos 10 productores se van a repartir la cuota en base a los porcentajes que están poniendo en el mercado, ¿ya? Entonces, absorbemos el costo de la gestión de residuos y al mismo tiempo entendemos que el sistema de gestión como tal va a tener obviamente unos costos asociados a la administración de esto, es decir, a las personas que están a cargo hay que generarles un sueldo, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo también hay variables de comunicación, es decir, dentro de las responsabilidades que yo les mencionaba antes, había temas de comunicación y de educación que son súper relevantes, sobre todo con el tema de sensibilizar a los consumidores, y que los sistemas de gestión muchas veces participan de manera muy activa, ¿ya? Es decir, se financian campañas educativas, se financia material, se financia cierto tipo de marketing, entre otros elementos, para poder dar cumplimiento con la red, ¿ya? Ahora lo interesante es poder darle una mirada a qué es lo que pasa con los costos asociados al sistema de gestión, porque los productores y lo que te dice la red es que tienen la capacidad de poder de alguna manera traspasar parte de estos costos a los consumidores,
¿ya? Y aquí es donde viene un poco el esquema económico que les explicaba, porque cuando partió la red, por ejemplo, en Alemania y en algunos otros países hace como 25 años atrás, eh, uno podía ver que en algunos productos, cuando uno compraba las cosas, decían el precio del producto y además tenían agregado un elemento que se llama como ecotasa, que acá está puesto como fee, y que tiene el objetivo de reflejar cuánto es el costo que se está financiando a través de ese fee asociado a la gestión del residuo. Es decir, este fee viene a ser el valor que el sistema de gestión de alguna manera tiene que estar cubriendo para que ese producto pueda volver a la cadena de valor, ¿ya? Entonces, uno podía ver, por ejemplo, que si compraba un neumático te salía, voy a dar un ejemplo, no sé, 50 lucas el neumático más 2.000 pesos o 1.000 pesos o 500 pesos separado de la cuenta de la boleta que decía para financiar el sistema integrado de gestión de recolección de neumáticos, ¿ya? Obviamente este fee en su inicio partió siendo mucho más explícito, pero con el tiempo lo fueron sacando, lo que no significa que no se siga cobrando, pero obviamente genera varios de los temas que son parte un poco de la red, porque lo que se permite este fee es que el productor lo pueda poner para que pase directamente al sistema de gestión. Y hace sentido por eso que el sistema de gestión sea sin fines de lucro, porque yo obviamente podría especular con este fee diciendo, oye, tengo que financiar tanto, pero además igual corto una colita, entonces esa colita, ¿no es cierto?, queda para adentro, pero lo que busca este sistema REP es que sea el financiamiento y toda esta gestión sea 100% para poder solamente hacer la valorización de los residuos sin generar ningún beneficio propio, pero con la intención de que obviamente se autofinancie el sistema completo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que esta estructura de costos es la que genera ciertas conversaciones posteriores asociadas a cómo cubrimos esos costos y cómo efectivamente en la realidad este fee o este ecotasa que se le llama, no en todos los casos se puede traspasar 100% al consumidor y eso es un poco uno de los puntos relevantes porque en definitiva yo como empresa o como productor igual voy a tener que asumir un costo que antes no existía, ¿ya? Y es, de nuevo, la lógica por la cual nace la red. La red tiene como espíritu que un productor pueda hacerse cargo de asumir las externalidades negativas a lo largo de toda la gestión del ciclo de vida y por lo tanto los residuos que suceden post consumo, de alguna manera voy a buscar reflejarlos dentro de la estructura de costos de las compañías, ¿ya? Y esa lógica de alguna manera es lo que estamos viendo presente acá. Entonces, si hacemos un doble clic para analizar esta estructura de costos que estamos hablando, y volvemos a hacer doble clic en los sistemas de gestión, nos vamos a dar cuenta que su fórmula de costos, más o menos, el costo del sistema de gestión, lo que deberían entre todos los productores o entre el único productor estar financiando, va a tener una lógica más o menos como la siguiente, lo que les explicaba. El costo de la gestión de residuos, que era el costo de esto que está acá, de este mundo de residuos que está generando la valorización, más los costos de comunicación y educación que hayan presentes y marketing, más los costos de administración desde el punto de vista de las personas que están, de las áreas de operaciones que pueden haber y todo el cuento, menos los descuentos que se pueden hacer con los gestores asociados a que los gestores también van a tener una venta en algunos casos y por lo tanto deberían descontarlo en su factura final, ¿ya? Teniendo en cuenta esta estructura de costos, nos vamos a fijar que el fee que se le permite a las empresas cobrar va a estar relacionado con esta fórmula de costos de la siguiente manera. El sistema de gestión va a decirle a cada productor, si yo, por ejemplo, estoy conformado como sistema de gestión de 10 productores y cada uno de esos productores tiene distintas cuotas de productos prioritarios puestas en el mercado, lo que voy a hacer como sistema de gestión es que a cada productor le voy a dividir en proporción a su universo o envergadura de lo que tiene que ser recolectado y cada uno de esos actores entonces va a tener un costo asociado a su participación en el sistema de gestión. O sea, yo como empresa número uno voy a tener que pagar una tarifa tanto, que es un precio por kilo asociado, ¿no es cierto?, a, ¿cómo se llama esto?, a los productos que estoy poniendo y por lo tanto, para estimar el fee que yo debiese, entre comillas, cobrarle a los consumidores, voy a tomar el costo que me está cobrando en total el sistema de gestión y lo voy a dividir por el número de productos que estoy poniendo ese año, ¿ya? Esto es
desde un punto de vista teórico, ¿ya? Esto es la forma conceptual en cómo la red de alguna manera plantea que se debería hacer el traspaso del movimiento de costo a lo largo de los distintos actores de la cadena, ¿ya? Eh, Ahora, si se puede traspasar el 100% de este costo al producto, es algo que obviamente tiene la sensibilidad de si mi producto puede aguantar eso o no, dependiendo de la competitividad y otras cosas, ¿no es cierto? O sea, si una lata de bebida va a subir 200 pesos porque tiene que ser gestionada, claramente eso la vuelve poco competitiva versus otros actores que pueden tener el precio más bajo o porque la diferencia de precio es muy sensible. Pero si estamos hablando que el precio de fee de gestión es de 10 pesos, por ejemplo, y la lata pasa de costar de 600 pesos a 610, es algo mucho más factible. Entonces lo que busca la red es cómo llegar a que el fee de la gestión sea el menos posible y eso de alguna manera permita la recuperación y la valorización de los elementos. Y para eso el actor clave es el sistema de gestión porque es quien va a estar finalmente haciendo la búsqueda de la eficiencia del uso de recursos financieros con el mayor retorno posible en valorización de productos prioritarios, ¿ya? Si hacemos un doble clic todavía en cómo se configura la ecuación de gestión de residuos, que es la única variable que desde el punto de vista del sistema de gestión no vamos a poder cómo controlar, dado que yo puedo determinar cuántas personas pueden configurar el sistema de gestión y cuántos presupuesto tiene que tener para marketing y comunicaciones, la variable que viene a como complejizar y muchas veces a generar esta mirada de como cuánto me va a costar, está asociado a la gestión de residuos, ¿ya? Y la gestión de residuos tiene como foco principal dos cosas: el acceso a los residuos, la logística y el transporte. Y el acceso a los residuos tiene que ver qué tan fácil es captarlo una vez que el usuario terminó de usarlo. Entonces, ahí es donde viene el tema de que mientras más educación tenga, más barato debiese ser el acceso a los residuos y por lo tanto el costo de gestión de residuos debiese ser más barato, ¿ya? Lo mismo con la logística y el transporte, dependiendo de las distancias hacia donde tienen que ser las plantas de valorización. Por eso, lo que se dice mucho es que la implementación de la red en gran medida depende mucho de los costos logísticos que hay en el lugar en donde se está implementando. Entonces, en el caso de Chile, sabemos que la logística de transporte muchas veces es costosa y por lo tanto se habla de que cuando la ley de REP tú la vas implementando en las regiones más remotas, va a ir aumentando los costos, ¿ya? Y eso es algo que hay que estar atento porque obviamente también está vinculado a cómo o cuándo me van a cobrar como meta ir a buscar en distintos lugares, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuáles son los principales puntos de análisis habiéndoles dado todo este contexto de la red? ¿Ya? Y volviendo a mirar nuestro esquemita, sí, Access to Waste. Alguien que me estaba preguntando, A2W significa Access to Waste o acceso al residuo. Puntos principales de análisis entonces, para poder como resumírselos después de estas dos miradas de los materiales y de lo económico. Por un lado tenemos el punto de cuántos van a ser las metas de recolección y valorización. Y ahí lo relevante es cómo se determina esa meta, cuánto es una meta razonable y cómo aumentan en el tiempo, ¿no es cierto? Otro punto relevante tiene que ver con la cadena de gestión de residuos, porque por un lado hay algunos aparatos eléctrico-electrónicos, por ejemplo, que tienen cierta característica de peligrosidad. Entonces, la normativa de residuos peligrosos aplica o no aplica. Después hay otro elemento importante que no lo había mencionado antes, pero que la ley REP exige que se incluya a los recicladores de base como actores activos dentro de la gestión de residuos y por lo tanto también hay una conversación importante de cómo es el modelo para incluir a los recicladores de base, cómo se consideran como un gestor más y qué cosas hay que hacer para que eso suceda. Lo otro elemento es también que la capacidad de gestión disponible en el país también es relevante para poder determinar si uno puede cumplir las metas o no, ¿no es cierto? Porque si yo, por ejemplo, digo, oye, hay 200 toneladas dando vuelta en el país de un determinado elemento, pero la capacidad de valorizarlas, de recuperarlas y de gestionarlas es de 10 toneladas, obviamente no puedo cobrarte una meta de que diga, oye, recupera los 200 porque no hay capacidad para poder hacerlo. O si es que existe esa capacidad va a ser altamente costosa porque obviamente todavía es muy inferior a lo que hay que alcanzar. Por lo tanto, hay un tema de inversión detrás que es no menor. Otro elemento relevante dentro de esto tiene que ver con la figura de los sistemas de gestión.
hay una diferencia entre si lo hago individual y colectivo, hay una diferencia entre el rol y las obligaciones, hay una mirada de cuáles son los costos y el alcance operacional que tiene que tener, y también hay una mirada de cuál es la ecotasa que finalmente me van a poder traspasar para yo poder traspasarlo a mis consumidores. Otro elemento más tiene que ver con la educación del consumidor, qué tanto entiende el consumidor que también es responsable, y después cómo se incentiva a que se paren y dispongan las cosas, ¿ya? Y por último está la valorización, porque aparte de eso, si nosotros analizamos el sector de aparato eléctrico electrónico, nos vamos a dar cuenta que hay varios elementos que pueden ser valorizables, pero dado la diversidad de productos en las que existen, no necesariamente es algo que se estandariza de forma tan automática. De hecho, es importante entender que en muchos casos la valorización de residuos electrónicos, en particular en Chile y en otros lados, se hace de manera manual. Incluso en Europa todavía en varios lados, tampoco es que sean saltos tecnológicos tan grandes, pero lo óptimo obviamente son plantas industriales que tienen una tecnología donde se pueden recibir todos los aparatos eléctricos electrónicos y se realizan distintas automatizaciones para la separación de los materiales asociados a eso. Entonces, estos 5 puntos son de alguna forma los que estratégicamente uno debería tener siempre presentes para ir analizando de cómo se va implementando la red, ¿ya? Entonces, si nos detenemos en cada uno de ellos, vemos que por un lado en las metas de recolección y valorización, lo primero que tenemos que entender es que hay por lo menos 2 cosas que van a definir cuánto debiese ser la meta y que son relevantes, ¿ya? Uno tiene que ver con la cantidad de residuos generados anualmente, es decir, tenemos que determinar cuánto de estos productos prioritarios, de pilas, neumáticos, aparato eléctrico, electrónico, envase, embalaje, se están poniendo año a año, es decir, cuánto es el flujo material es anual, ¿cierto? Y se mide en toneladas. Entonces nosotros decimos, ¿cuántas toneladas de aparato eléctrico, electrónico se dispusieron en el mercado durante un año? ¿Y cuántos de esos se generaron como residuos? ¿Ya? Y lo otro tiene que ver con la capacidad instalada de recolección y valorización de residuos, es decir, lo que les explicaba de que no sacamos nada con saber cuánto estamos poniendo y decir recolectémoslo todo si es que no tenemos la capacidad de recolectarlo, porque las plantas que tenemos acá tienen una capacidad limitada, ¿ya? Y lo segundo que es importante entender es que, por ejemplo, cuando analizamos los aparatos eléctricos electrónicos, no significa que ese sea el único producto prioritario al cual estamos afectos, ¿ya? Entonces hay una distinción entre el producto que yo vendo y si es que ese producto considera varios de los que se llaman productos prioritarios a ojos de la ley. Entonces tenemos, por ejemplo, para el caso de las compañías que están acá en el APL, varios de los aparatos, o sea, todos venden aparatos eléctricos electrónicos, pero cada uno de esos aparatos muchas veces, o sea, el 100% de las veces viene con un envase de embalaje, y en algunos casos vienen con pilas que se pueden extraer del equipo. Por lo tanto, lo que en realidad tenemos es que somos productores prioritarios de 3 productos prioritarios, ¿no es cierto? Aparato eléctrico electrónico, envase de embalajes y pilas, ¿ya? Y por lo tanto, tengo que cumplir metas de recolección y valorización para cada uno de estos. Y también para cada uno de estos voy a finalmente estar participando en un sistema integrado de gestión que se hace cargo de la gestión de ese producto prioritario, ¿ya? Al mismo tiempo, es relevante entonces saber cuánto es el flujo entre aparatos eléctrico-electrónicos y cuando se transforman en residuos, ¿ya? Y ese elemento se determina cuando uno mira la cadena de gestión de los aparatos eléctrico-electrónicos, es decir, nosotros tenemos desde la producción hasta el fin de vida y vamos a tener distintos puntos en donde poder chequear o poder determinar estos valores materiales, ¿no es cierto? Estos valores de toneladas que están circulando. Por un lado tenemos que los productos en su gran mayoría se importan y hay un porcentaje pequeño que se fabrica en Chile, pero alrededor del 95% de los aparatos eléctricos electrónicos se importan. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos mirar las cifras de importaciones, podríamos determinar unidades y pesos, ¿no es cierto?, que están ingresando al país. Sin embargo, cuando ingresan al país, muchas veces algunos pueden seguir su tránsito hacia otros países, algunos pueden quedar guardados y otros finalmente pasan a ser comercializados dentro del país de donde están siendo importados. Entonces nosotros tenemos desde las importaciones hacia la comercialización hay un gap, hay una diferencia, ¿no es cierto?, que probablemente hay un volumen un poco más bajo
que es el que está siendo comercializado, ¿cierto? Y estas cifras de comercialización yo las obtengo desde las declaraciones que tiene que hacer cada productor prioritario, cada productor de producto prioritario. Es decir, la red te va a pedir que tú reportes anualmente cuánto estás poniendo en el mercado para poder, en el fondo, compilar toda esa información y saber cuánto es el flujo que está dando vuelta estimado. Ahora, uno de los temas principales es que hasta la fecha, que todavía es un proceso transitorio y temporal, el nivel de declaraciones se ha mantenido súper bajo porque hay pocas empresas que están sensibilizadas y entienden lo que es la REP y por lo tanto cómo se debe declarar. E incluso los que ya llevan varios años haciéndolo también siempre tienen alguna cosa que llama la atención de cómo hacerlo, ¿ya? Finalmente, una vez que se comercializan los aparatos eléctricos electrónicos, los envases embalágicos y las pilas, por ejemplo, tienen estos elementos una vida útil. Y una vez que son utilizados por los consumidores finales, llega un determinado minuto en que se transforman en residuos. Y aquí es donde, en particular para los aparatos eléctricos electrónicos, existe una diferencia súper amplia en cuando un aparato eléctrico se transforma en un residuo de aparato eléctrico electrónico, que es lo que llamamos la estimación de los RAE. Entonces, a la fecha no hay una forma clara de cómo poder hacer esa estimación, porque esa estimación depende de la vida útil de infinitos productos que cada vez están cambiando, que cada vez han sido diseñados de manera diferente y que además son utilizados de manera distinta y por lo tanto los perfiles también culturales de las personas influyen en cuándo un teléfono, por ejemplo, se va a transformar en un desecho que yo podría captar en un punto limpio para poder valorizar, ¿ya? Entonces, para poder determinar la cantidad de RAE que se genera, yo necesito conocer la importación, la comercialización y el tipo y después hacer la estimación de RAE, y para eso necesito incluir el concepto de vida útil, que hoy a la fecha no está tan claro en cómo yo lo tengo que incorporar, ¿ya? Entonces, el concepto de vida útil es tremendamente complejo de abordar y muchas veces no se ha tomado en consideración, ¿ya? Y en esta discusión actual lo que se está haciendo es tratar de entender cómo se comporta la vida útil en un rango más intermedio, en productos que tienen corta vida útil, mediana y larga. Y lo que hay que definir es qué se entiende por una vida útil corta, una vida útil mediana, una vida útil larga, ¿ya? Otra perspectiva importante tiene que ver con la declaración propiamente tal, ¿ya? Y aquí es donde lo que les explicaba, que por ejemplo en el caso de los aparatos eléctricos, yo tengo que decir anualmente cuántas unidades estoy comercializando y cuánto es el peso asociado a esas unidades, ¿ya? Entonces yo tengo que declarar todos los años que se comercializan X toneladas de aparatos eléctricos y además separado en las categorías que se establecen dentro de la normativa, ¿ya? Todo esto está en normativa para que no se urjan. Acuérdense que esto es desde una visión más estratégica y como desde la toma de decisiones. Pero aparte, yo también tengo que cuantificar y caracterizar los pesos y los materiales de los empaques utilizados. Es decir, tengo que cuantificar el cartón, tengo que cuantificar el plástico que vienen y que se van con mis productos cuando yo se los entrego a los consumidores. Y lo mismo pasa con las pilas en la medida de que éstas sean extraíbles del producto, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tiene relación directa con el precio que voy a pagar para poder cumplir mis metas. La cantidad de toneladas declaradas está totalmente relacionado con la meta REP, porque la meta REP se va a establecer en un porcentaje de lo declarado. Es decir, si yo pongo 100 toneladas en el mercado, lo que va a decir la meta REP es recolecte un X porcentaje de esas toneladas que puso en el mercado y valorice un X porcentaje o un Y porcentaje de esas toneladas en el mercado. Entonces lo que necesitamos saber es cuánto es ese porcentaje, porque esa es finalmente la meta que voy a tener que cumplir. Y si se fijan en porcentajes, lo que hace es tratar de proporcionarlo. Si yo soy un productor chico y pongo 10 toneladas, me van a cobrar, por ejemplo, un 2% de esas toneladas. Si soy un productor grande, ¿no es cierto?, y pongo 100 toneladas, me van a cobrar el mismo 2%, pero sabemos que el 2% de 10 y el 2% de 100 son cantidades diferentes y por lo tanto va a ser proporcional, ¿no es cierto?, a lo que yo ponga en el mercado. Es cuánto finalmente voy a tener que estar financiando en precios por kilo de recolección o por kilo de valorización. Por lo tanto, lo que yo declaro y la gestión de la información de este inventario de materiales es súper relevante, porque si sobreestimo voy a pagar más y si subestimo eventualmente es probable que alguien también
me penalice porque puede que no haga sentido las cifras que estoy reportando, ¿ya? Y toda esta interacción se genera directo entre el productor y el sistema de gestión futuro, ¿ya? Ahora, si vemos desde la perspectiva de la cadena de gestión, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Por un lado, los costos de gestión, por ejemplo, de los aparatos eléctrico-electrónicos, y aquí solamente voy a detenerme en ellos, giran en un promedio de los 300 pesos por kilogramo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos obviamente una tonelada, que de alguna manera le sumamos, ¿no es cierto?, una tonelada son 1000 kilos, y es 300 por 1000, ¿no es cierto?, nos da 300.000 pesos eh, la tonelada, ¿ya? Que es más o menos el peso o sea, el promedio que se puede manejar desde el punto de vista de los gestores, ¿ya? Entonces, deberíamos asumir que nuestro sistema de gestión por lo menos debiese estar financiando más o menos estos precios, pero que además, obviamente, como les decía, se agregan otros elementos en la ecuación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema? Que en Chile solo se recolecta un 3,4% de lo que se pone en su totalidad. Por lo tanto, nuestra capacidad de gestión actual es bastante bajita porque hay pocos operadores y que esos operadores tienen capacidades súper limitadas en términos de tonelaje, ¿ya? Y aparte de eso, los materiales que más se valoran en general son los circuitos impresos y el cobre. El resto de los elementos en general tampoco es que se transformen en grandes captaciones financieras porque el material es súper valioso. De hecho, hay que pensar lo contrario. Muchos de los aparatos electrónicos cada vez han sido más desechables y por lo tanto cada vez tienen más plásticos y poquitas producciones de metales que no necesariamente son tan valorizables, ¿ya? El otro punto relevante desde la mirada de la cadena de gestión es que por un lado está que la estructura de costos puede ser alta, pero también que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos que los usuarios tienen que elegir entre mandar al relleno sanitario y a la valorización, por un lado podrían aplicar reutilización o reparación de las cosas, pero por otro lado también muchas veces pasa de que hay dos formas de recolectar las cosas. Uno está la recolección formal y otro es que muchas veces también las cosas se recolectan de manera informal, entre comillas, porque lo hacen recicladores de base, ¿ya? Entonces, yo les mencionaba antes que hay dos puntos clave dentro de la cadena de gestión que son importantes para los aparatos electrónicos y uno es que hay ciertos aparatos que tienen condición de peligrosidad y otro es que hay que incluir los recicladores de base como servicio logístico. Entonces, cuando hablamos de los gestores que me cobran estas tarifas de acá, yo tengo que sumarle de que el día de mañana como sistema de gestión voy a tratar de que estos gestores, por un lado, tengan claridad de cuáles son los residuos peligrosos y que por lo tanto los peligrosos probablemente tengan un costo mayor de lo que estamos viendo acá. Y por otro lado, si trabajan o no con recicladores de base y qué tan desarrolladas están las relaciones con esos recicladores de base para que las cosas efectivamente puedan funcionar. Y fíjense que lo interesante es que con los recicladores de base el ciclo va mucho hacia cómo se pueden recuperar y reparar las cosas, ¿ya? Antes de que sea el último de desensamble y finalmente llevar los metales a una planta de reciclaje, ¿ya? Entonces las condiciones de peligrosidad y la inclusión de los recicladores de base son como temas clave en esta parte de la gestión, de la cadena de gestión, ¿ya? Ahora, sistemas integrados de gestión, ¿no es cierto? Los SIC, que se llaman. El SIC hay varios elementos que hay que tener presentes. El primero es decidir o definir si es que el SIC va a ser individual o colectivo. Si es individual, ¿no es cierto? Yo como productor voy a financiar un sistema de gestión que va a contratar a los gestores y la particularidad es que mucho de lo que ha estado sucediendo en estas conversaciones de decisión individual o colectivo es que lo que se estipula es que en general el sistema integrado de gestión colectivo tiende a ser más eficiente en costos que uno individual. O sea, si yo como productor me lanzo por mi cuenta solo, muchas veces puede ser más costoso porque se terminan poniendo ciertas restricciones para que uno opere como sistema individual, ¿ya? Y aquí el ejemplo que quiero darles es que en toda la conversación previa que hemos tenido, cuando yo les hablo de que hay un flujo de materiales y que hay que cumplir una meta, muchas veces esa meta yo no necesito, por ejemplo, recolectar, si soy un productor de la marca A, solo productos de la marca A, sino que tengo que recoger productos de distintas marcas, ¿ya? Lo que
sucede con los sistemas integrados de gestión individual, y esto no pasa en todos los países, sino que es algo que tiene que ser discutido después cuando se elabore el decreto, es que si yo voy por el camino individual, debiese recolectar solo cosas de mi marca, ¿ya? Si voy al colectivo, puedo recolectar de cualquier marca. Entonces ahí ya tenemos dos distinciones bien importantes, porque si a mí me ponen esa exigencia, yo efectivamente me va a convenir hacer un sistema individual cuando yo tengo una cadena logística súper fácil de gestionar, ¿ya? Y quizás un ejemplo que podría hacer sentido es cuando yo soy un productor muy grande y tengo un porcentaje muy grande del mercado, es posible que es más fácil para mí hacer las cosas por mi cuenta porque mi tamaño ya me permite hacer una gestión más eficiente versus que si soy productores pequeños que se están agrupando en distintos elementos, ¿ya? Por otro lado, el sistema colectivo, que busca agrupar a distintos actores, permite que el sistema de gestión de alguna manera tenga mayor capacidad de financiamiento y por lo tanto mayor alcance y por lo tanto mayor eficiencia en los costos porque está generando mayores economías de escala, ¿ya? Por lo tanto, un tema crítico es decidir si es que adherimos como sistema individual o como sistema colectivo. Recuerden, para cada producto prioritario, o sea, para envases y embalajes va a haber un sistema de gestión, para aparato eléctrico electrónico y para pilas, ¿ya? Ahora, no significa que no existan el día de mañana sistemas de gestión que puedan ver más de un producto prioritario, eso también puede funcionar. Y ahí es donde se abre el abanico de distintas formas de implementar la red y de cómo el mercado va a finalmente ayudar a generar el esquema que haga más sentido en la eficiencia de costo, ¿ya? Entonces, los sistemas de gestión como principio base son sin fines de lucro y buscan optimizar la eficiencia del peso por kilo que se le va a cobrar a cada productor. Y para eso hay dos esquemas que también pueden funcionar. Uno que se llama el 1 por 0, que es decir, que recupero los productos y no entrego nada a cambio, o el 1 por 1, que es cuando yo puedo, por ejemplo, recibir un equipo y entregar uno a cambio con algún descuento, con algún tipo de venta, pero que genera un flujo de ida y de vuelta, ¿ya? Y eso tiene que ver en la relación con los gestores. Por otro lado, como analizábamos, ¿no es cierto? Yo les explicaba que la estructura de costos del sistema de gestión va a depender en gran medida de la gestión de residuos y de esta pequeña formulita que, como me preguntaban antes, el access to waste, que se llama, que es el acceso al residuo, más el costo logístico de acopio y de almacenamiento y pretratamiento, más el costo de transporte, son los que determinan más o menos el total de cuánto se debería financiar para poder efectivamente recuperar las toneladas que estamos viendo. Y el sistema de gestión tiene dos grandes actores con los cuales hacer convenios para poder habilitar que los gestores que está contratando pueden efectivamente ir y hacer las recolecciones. Y por un lado, son convenios con el rol de los que se llaman comercializadores y distribuidores, es decir, el retail, los supermercados, entre otros, que por ley también, por la ley 20.920, tienen la obligación de operar como puntos de recolección. O sea, pueden almacenar o recibir estos elementos y lo que pasa muchas veces es que los retail para ciertos productos prioritarios pueden tener esta logística inversa y después le pasan eso a los gestores que están financiados por el sistema de gestión y por lo tanto el sistema de gestión hace un convenio directo con el comercializador y distribuidor para poder de alguna manera apoyar ese financiamiento de esa gestión que está haciendo el actor. Lo mismo pasa con las municipalidades. La municipalidad, al igual que como los retailers, están físicamente ubicados en lugares de alto tráfico o de alta afluencia. En el caso de las municipalidades son las que además permiten entregar los permisos y autorizaciones de puntos de alta afluencia, en donde se puede hacer una buena recolección. Entonces, el otro actor relevante es que el sistema de gestión tiene que hacer convenios con las municipalidades para poder también compartir, ¿no es cierto?, un poco parte de los costos o de la carga que se debe asumir. Porque tanto la municipalidad como el sistema de gestión, representando a los productores, tiene la capacidad, ¿no es cierto?, o tienen la responsabilidad en realidad de poder gestionar los residuos en ese lugar en particular. Entonces, vemos que el interés de la municipalidad con el sistema de gestión o del comercializador y distribuidor con el sistema de gestión pueden transformarse en oportunidades para todos los actores en beneficio de, uno, generar el flujo financiero para poder captar las cosas y dos, obviamente, hacer que la recolección suceda con todos los beneficios de imagen y reputación que se pueden generar al respecto, ¿no? Un elemento más de los sistemas integrados de gestión es entender que cuando los residuos o los aparatos que estamos generando son más difíciles de ser recolectados
por la forma que tienen, el tipo de uso que se generan, o porque sencillamente las personas no lo reciclan, no entienden que tienen que reciclar, es probable que existan mayores costos de recolección, porque yo tengo que, el access to waste es más difícil porque tengo que ir a hacer más acciones para poder llegar hasta este elemento, ¿no es cierto? Por otro lado, está la valorización. Si mi elemento es más difícil de valorizar, también va a haber un mayor costo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un producto que tiene un elemento súper peligroso, voy a hablar de las pantallas de esas CRT antiguas, monitores de computador guatones, esos tienen un proceso mucho más complejo de sacar el tubo catódico, extraerle el polvo que viene contaminado con metales pesados y otras cosas. Esa gestión te la van a cobrar y va a ser más costosa que reciclar un cartón que muchas veces no tiene ningún tipo de riesgo y por lo tanto no requiere de ningún tipo de cuidado especial asociado a alguna normativa con infraestructura específica que muchas veces es más costosa de mantener y sostener que si tengo una gestión que no tiene esa exigencia como tal. Entonces, lo que vemos es que los productos prioritarios pueden ser fáciles de recuperar, sin embargo, no es fácil de valorizar. Por ejemplo, hay que enviarlo al extranjero para ser reciclado o enviado a valorización energética, que muchas veces tiene un costo mayor. Esta lógica de los sistemas de gestión se va a traducir en algo que en la red le llaman la ecomodulación. Yo aquí no lo puse con tanto detalle porque todavía no se ha hablado tanto en concreto, pero es un mecanismo que hace alusión a lo que es promover el ecodiseño de los productos prioritarios y para que se prevenga la generación de residuos. Entonces, lo que se busca acá es que los productos que sean más fáciles de recolectar y más fáciles de valorizar van a ser premiados, ¿ya? Premiados porque el sistema va a ser más fácil de captarlos y recuperarlos y por lo tanto va a ser más barato. Y premiados también porque si tienen variables de codiseño, el sistema de gestión va a hacer descuentos a las tarifas que le está cobrando en base a indicaciones que entregue la propia autoridad, ¿ya? Cuarto punto, y con esto les juro que ya voy avanzando para ir terminando porque estoy un poquito justo el tiempo, casi en la hora. ¿Cómo vemos el punto de educar a los consumidores? Como les decía, los sistemas de gestión, por un lado, van a tener que financiar, ya sea a través de las municipalidades o directamente, programas de difusión y sensibilización sobre la gestión de residuos. Y aquí es importante entender que los consumidores tienen un rol esencial para que las cosas puedan terminar siendo gestionadas de manera adecuada. Por lo tanto, no sacamos nada con tener la media infraestructura de recolección, haber financiado todos los gestores posibles si es que los productos no son gestionados o no son manejados para que sean captados en estos sistemas a través de los propios consumidores, ¿ya? Entonces, puntos relevantes que hay que tener acá en la educación al consumidor es que hay un financiamiento compartido con los otros actores REP, es decir, el sistema de gestión. A todos nos conviene que la educación sea masiva y en el fondo unificada desde el punto de vista del mensaje que todos los actores tratan de transmitir. O sea, no es la idea de que el sistema de gestión de envase a embalajes con el de electrónico hablen dos cosas distintas y se vayan por su cuento, sino que ambos promuevan el reciclaje, promuevan la red y promuevan las distintas formas de valorización de los distintos productos, ¿ya? Por último, lo que es la valorización de residuos, es importante entender que en Chile, por lo menos, si es que el PIB va a crecer, esperemos, o los próximos años, y eso entiendo que el contexto nos puede generar algo de duda, pero en general ahí está muy acoplado el crecimiento del PIB de un país con el crecimiento del consumo de aparato eléctrico electrónico, por lo tanto la generación de residuos. Y por lo menos hace un par de años se preveía que el crecimiento de los aparatos eléctricos electrónicos iba a ser de un 4% anual. Y lo importante es que lo que les explicaba, que los aparatos tienen su principal fuente de valorización son los metales preciosos que traen. No todos los elementos traen metales preciosos y por lo tanto no todos los aparatos son tan atractivos como uno pensaría, porque también muchos de ellos traen plásticos que son poco valorizables, ¿ya? Pero en concreto, igual si uno mira una tonelada de celulares versus una tonelada de oro, uno puede ver que en la tonelada de mineral de oro saca 5 gramos de oro y en la tonelada de celulares sacas 400 gramos de oro, ¿ya? Entonces, hay lógicas que te permiten empujar e impulsar el mercado y hay que buscar cómo se hace el match entre la capacidad de valorización de los RAE
y también las posibilidades de ecodiseño que tenemos para que alimenten esas capacidades y haya mayor facilidad de recuperar estos metales o estos plásticos, ¿ya? Entonces, y como ya para ir consolidando y cerrando, si nosotros miramos como productor, mi principal obligación va a ser adherirme a un sistema de gestión o participar en la creación de este. Este sistema de gestión me va a cobrar un valor anual o mensual para poder asegurar la gestión de residuos. Y si yo miro en los puntos que les había mencionado antes, nos vamos a dar cuenta de distintas cosas como para cerrar y como para concluir. Por un lado, lo que nos interesa en las metas de recolección y valorización es que las metas puedan conversar con la realidad y que en el caso de que no lo conversen con la capacidad de gestión, no se genere este problema de que me van a poner una meta mayor de lo que el propio sistema puede valorizar y captar, ¿ya? Que esto obviamente es un punto uno en la discusión del decreto supremo que se tiene que conversar durante el próximo año. Después, ¿cómo se calculan las metas? Que era lo que le explicaba esto de las cifras de importación, de comercialización y después de estimación de RAE, porque la lógica es, si es que en un año están dando vuelta tantas toneladas de aparatos eléctrico electrónicos y al mismo tiempo hay una capacidad de gestión de tanto, yo debería poder determinar un valor intermedio entre lo que está dando vuelta más la capacidad de gestión disponible y la capacidad de los gestores de poder implementar o activar organizando y financiando esa capacidad de recolección, ¿ya? Entonces, 3 puntos relevantes: que la meta no converse con la capacidad de gestión, cuáles son los criterios de cálculo de la meta y que implique incorporar una capacidad de gestión de productos para declarar y reportar, ¿ya? Al mismo tiempo, si miramos lo que habíamos hablado de la cadena de gestión, tenemos que ver cuándo se aplican los criterios de peligrosidad que encarecen la recolección, el almacenamiento y la valorización, y también la claridad de cómo incorporar o incluir a los recicladores de base, que son dos variables clave que pueden generar un cambio en la gestión actual de los residuos, ¿ya? Uno, porque los recicladores de base existen hace muchos años y hacen la pega, lo estemos viendo o no lo estemos viendo. Y dos, porque hoy la industria de gestión de residuos de aparatos eléctricos electrónicos y de otros aparatos, o sea, y de otros productos prioritarios, está armado en las reglas del juego actual, en donde botar basura es más barato que reciclar y por lo tanto no hay todavía una estabilidad tan clara, sino que hay solo algunos actores que tienen la capacidad finalmente de hacer estas recolecciones de manera económicamente sostenible, ¿cierto? Después, si vemos los sistemas de gestión, hay exigencias específicas distintas entre si es individual o colectivo, y eso es una discusión que también se va a generar en el Decreto Supremo. Los sistemas integrados colectivos requieren de mayor coordinación, porque son varios actores que tienen que configurar este directorio y esta administración, pero generan mayores economías de escala y permiten distribuir la responsabilidad entre varios actores. Después, los sistemas de gestión tienen múltiples funciones. No solamente es financiar la recolección, sino que también hay responsabilidades de comunicación y de marketing y de sensibilizar a las personas, ¿ya? Que nos lleva al cuarto punto: educar al consumidor. El punto relevante acá es cómo hacer sinergia con actores que también deben aportar en la educación de las personas, y ahí hablamos de las municipalidades, del ministerio, de ONGs, entre otras cosas, que también nos tienen que ayudar a hacer esfuerzos en conjunto, sobre todo en la comunicación, ¿ya? Y lo último que también es importante es que no queda tan claro cómo se traspasa el costo de esta ecotasa que les hablaba al consumidor, porque, por ejemplo, cuando tengo un mercado donde es muy estrecho y el precio de mis productos es muy sensible a las variaciones que puede tener, muchas veces ese costo yo no lo voy a poder traspasar entero y por lo tanto voy a tener que asumirlo como parte de la gestión de mi empresa, ¿ya? Finalmente, la valorización. Hay baja capacidad en general en la región como latinoamericana, lo que implica alta exportación y encarecimiento en la gestión de los aparatos eléctricos electrónicos. Lo que veíamos ahí es que las placas son las que más precio tienen y esas se exportan a distintos lados donde se pueden procesar. Entonces, en la zona misma, en la región me refiero, nos faltan obviamente capacidades de gestión para poder hacer que los trechos logísticos no sean tan grandes, ¿ya? Después, los gestores, en el caso de los aparatos eléctricos electrónicos, cobran por la recolección y la valorización. Y además hay pocos actores y hay baja capacidad a nivel nacional. Lo que les explicaba ahí, de que hay como un 3% que se recupera nomás, ¿ya? Y esas son tasas que principalmente provienen de empresas, no desde lo domiciliario.
¿ya? Por último, y como ya para cerrar, hay otras cosas que se incorporan también en la red, temas de etiquetado, información sobre los costos de residuos, estrategias de comunicación, estrategias de cómo prevenir la generación, exigencias de ecodiseño, entre otros elementos que son aparte de echar a andar la red, ¿ya? Entonces también quería como cerrar recalcándoles que hay otros elementos que van a complementar esto, como les hablaba la ecomodulación, que finalmente también van a impactar en la estructura de costos de cuánto a cada empresa le va a costar la red, ¿ya? Eso, como por hoy, creo que quedé justo en 1 hora 03 de tiempo, pero es como recordarles que los aparatos eléctricos electrónicos en general son la plaga del siglo XXI, o sea, los generamos y los creamos de manera súper masiva y no nos hemos hecho cargo de ellos, y por lo tanto lo que necesitamos hoy es poder echar a andar un esquema robusto y sólido que permita mirar aguas arriba por un lado y decir cómo podemos mejorar el desempeño ambiental de estos productos que son tan útiles y de tanto beneficio en el día a día, y después cómo podemos hacernos cargo, dado que muchos de ellos cargan materiales y materias primas que son súper valiosas y que pueden obviamente seguir generando valor en la cadena de abastecimiento de bienes y servicios, y no necesariamente terminar en un relleno sanitario en un proceso de descomposición que se puede demorar cientos, si no miles de años, ¿no? Así que eso es lo que quería ver por hoy, darle las gracias y también dar el pase a si hay consultas o preguntas asociadas a esto. Dejo la palabra abierta, entiendo también que estamos como con justos de hora y que es un bombardeo de información, como les decía, no es perfecto esto, hay muchas aristas y en general la red, cada vez que uno se va introduciendo más, va descubriendo más sutilezas que muchas de ellas no las vamos a saber hasta que no estemos ya en régimen. Por lo tanto, la idea de esto era poder darles el paneo general, puntos estratégicos que hay que tener en cuenta, cosas que sabemos que no están resueltas, pero que igual eventualmente se van a ir resolviendo en el camino, y cosas de las muchas que les comenté también son temas que estamos abordando ahora en el APL, y de paso es porque la lógica de estos APL empiezan a tomar sentido cuando hablamos de la responsabilidad extendida del producto. Eso, así que nos dejo el espacio abierto a quien quiera hacer preguntas, eh, para que vayamos después cerrando, no sé, unos 10 minutos, y de ahí ya damos por finalizada la sesión. Mauricio, hola, acá Francisco de Electrolux. Primero agradecer, súper claro todo, muy preciso la información y se agradece el detalle. Solamente una duda, ¿cómo entra, y a lo mejor está, pero no me quedó muy claro, cómo entra dentro de esta cadena todo lo que son las personas de alguna forma que ya cuando el producto está descartado, compran piezas o partes o repuestos de esos accesorios, y finalmente también después de eso viene otra parte que son, si podemos llamar, los chatarreros, que también se hacen cargo de esos productos también y tienen un negocio funcionando? ¿Cómo entran dentro de esta cadena antes de llegar al proceso ya de hacerse cargo de ya el endgame, ¿cierto? Que ya el Sí. producto como tal, ya cuando es desperdicio. ¿Cómo entran ellos en esta nueva ley? Eh, Voy a partir por los chatarreros. Los chatarreros es lo que se le llama reciclador de base, que muchas veces funcionan en informalidad, hay otras veces que funcionan en formalidad, y depende mucho del rol que cumplen, porque hay algunos chatarreros que compran, ¿no es cierto?, productos que ya fueron descartados o los reciben, los desmantelan, sacan solo la chatarra de fierro que les vale y el resto lo botan. Y ahí un poco el camino o lo que busca la red es entender que esos actores estén registrados como un gestor válido y que por lo tanto cumplan con ciertos requerimientos para hacer eso, es decir, va a haber una formalización de lo informal, y ellos debiesen pasar a hacer un rol más de gestor, y en la cadena, en algún minuto, el sistema de gestión debiese tenerlo monitoreado y entender cuál es el rol que está haciendo y si es que ofrece un servicio para el sistema de gestión o no. Respecto a las personas que compran piezas o partes, eh, finalmente eso lo que busca, y no sé si entendí bien o no la pregunta, pero serían personas que estarían haciendo reparaciones, ¿no es cierto, Francisco? Ahí no sé si va por ahí la pregunta. Eh, También, exacto. ya, y obviamente cuando tú reparas un aparato, el aparato, ¿no es cierto?, no se convierte en residuo, sino que sigue su vida útil. Yo lo reparé para poder seguir dándole un camino.
Entonces, lo que hay que hacer es tratar de hacer que ese proceso de reparación sea considerado también como una valorización de tu aparato eléctrico electrónico para que pueda contabilizarse como una meta, ¿ya? Porque hoy por hoy la meta es, como les decía, es recolectar, es decir, yo puse cosas en el mercado y tengo que cumplir un porcentaje de recolección. Y aparte de eso, un porcentaje de que lo que recolecté se valorice. Y cuando se valoriza, tenéis todas las alternativas de la pirámide de gestión que les mostré al principio, excepto mandarlo al relleno sanitario. Entonces, incluso la valorización energética se puede considerar como valorización, pero de ahí viene, ¿no es cierto?, la prevención, la reutilización, entre otros, y ahí es donde entra esto de que la reparación de productos y su reventa en segunda mano es algo que eventualmente tiene el potencial de ser considerado como valorización de las toneladas y puede considerarse como un cumplimiento de meta. Pero hoy por hoy no está explícito en la ley y tampoco es necesariamente algo tan evidente en todos los productos prioritarios, porque uno no va a estar reparando baterías, o no va a estar, bueno, los neumáticos sí tienen el tema del recauchaje, por ejemplo. Entonces, lo que es respecto a la reparación y a las personas que hacen este proceso, también debiesen quedar como, es como que en lugar de mandar mis productos a la planta de reciclaje, ¿no es cierto?, los mandé al centro de reparación o al servicio técnico, y lo bueno es que esto te releva que los servicios técnicos podrían volver a resurgir como una alternativa de valorización una vez que yo como productor, por ejemplo, capté eso y lo llevé a un centro de reparación en lugar de llevarlo a una planta de reciclaje. No sé si se responde ahí la pregunta. ¿Puedo hacer una observación, Mauricio? Sí. ¿Puedo hacer una observación a lo que me plantearon? ¿Se escucha? Sí, dale, Mauricio. Sí, creo que súper válida la pregunta, Francisco, pero también va a ir muy de la mano como sea el planteamiento que haga en su fase comercial o de abastecimiento del sistema de gestión. Y eso va a ser la robustez en términos de cómo ofrece o atrae a sus proveedores o clientes, no sé cómo llamarlo, de cara a qué puede ser más atractivo y qué conviene más para el gestor, y en este caso puede ser un chatarrero, si eventualmente abrir un mercado de la reparación o que obviamente se considere como meta, o definitivamente pasarlo al sistema de gestión para que se contabilice también como recolección o residuo. Ahí yo creo que es un tema, es lo que esta nube desconocida todavía, que es el proceso administrativo y comercial que va a tener el sistema de gestión. Cómo interrelaciona y cómo también logramos que los gestores de bases, los recicladores de bases se formalicen. Ahí va un poco la respuesta. O sea, básicamente va a ser es un tema de carácter comercial, creo. Va a ser súper difícil entender el mercado, entre el mercado de la reutilización, dentro del mercado de la entrega hacia el sistema de gestión para llegar a la meta. Yo creo que por ahí va un poco. ¿Qué es más atractivo al reciclador o al gestor entregar o hacer un mercado paralelo de venta de repuestos? Una cosa claro. Por ahí. Claro. Y ahí creo que va mucho la regulación de cómo sea el tratamiento en la relación entre el sistema de gestión y el gestor. Sí, ahí yo creo hacer una mención que es posible, y esto lo dejo de nuevo desde una mirada estratégica, es posible que el día de mañana la reparación y el servicio técnico vuelvan a tener el valor que tuvieron en algún minuto, ¿ya? Porque hoy, ¿no es cierto?, nuestros productos son mucho más desechables y es más barato efectivamente eliminarlo y comprar uno nuevo que repararlo, pero ahora los incentivos van a empezar a ser para que vuelva a ser lo otro. Hay algunas industrias que uno ya lo está viendo, sobre todo por la ineficiencia que te genera el generar constantemente algo desechable, ¿ya? En estricto rigor, y es importante entender también, hay otras políticas de gestión de residuos que deberían ir complementando la red. La que está al debe principalmente es hacer que el costo de manejar basura sea más barato que reciclar o valorizar de otras maneras, ¿ya? Entonces, el día en que se ponga ese costo se releve a la realidad actual, es decir, que genera un impacto mayor y por lo tanto nuestra alternativa, nuestro sistema financiero debería incentivar la valorización y no la eliminación. Cuando eso pase, obviamente esto también va a girar hacia una forma mucho más razonable de empezar a incorporar los procesos de reparación o reutilización propiamente tal, y eso debiese ser algo que permita cumplir tu meta, ¿ya? Si en el fondo
En el caso de los aparatos eléctrico-electrónicos, como les explicaba, el tema de la vida útil es súper complejo, porque es muy variado. Entonces, en ese sentido, yo diría que son elementos que están por verse, pero que están dentro del esquema general de la red. Luis tiene la mano levantada. Luis, ¿quieres decir algo? Sí, Mauro, yo tengo una pregunta con respecto a los otros artículos prioritarios. ¿Cómo han andado los que están un poco más avanzados? ¿Cuál era su tasa de recolección previo a la ley? Y ahora que ya tenemos algunas metas compartidas, ¿se ha sabido algo de eso? Mira, Ahí, dale, Vero. dale. No, dale, Vero, dale. Es que hay dos de los productos prioritarios que hoy día ya tienen las metas promulgadas, neumáticos y envases y embalajes, que es muy reciente, pero ninguno de los dos todavía entra en régimen la ley. Una cosa es que estén publicados en el diario oficial los reglamentos, y lo otro es el periodo de entrada en vigencia. ¿Y Por lo tanto, cuánto fueron las metas para ellos? ¿Las sabemos? En el caso sí, las sabemos y las hemos compartido, de hecho, en el reglamento. Hay diferencias en el caso de envases y embalaje por materiales. No es la misma meta para vidrios, para plásticos, para cartones, papeles y cartones, están diferenciadas por material, y son metas graduales que van de menos a más de aquí a 5 años. No recuerdo exactamente si partían en 30%, Mauro, corrígeme, en algunos casos. Sí, El vidrio, por ejemplo, que tiene una mayor reciclabilidad y que tiene hoy día una capacidad instalada, yo diría, un poco más amplia, es el que partió con la meta más alta, por ejemplo. Sí, porque... Pero la entrada en vigencia con cifras exactas hoy día no está, porque la aplicación de la ley no va a estar hasta el 2021, me parece. Perfecto. Y los pilotos que estaba desarrollando el equipo detrás de envases y embalaje, bueno, han quedado suspendidos por la contingencia. Oye, era básicamente para fijar ideas de cuánto nos pueden exigir a nosotros. Nosotros partimos ya de una base de un 3%. Cuanto más tenemos que crecer es el gran desafío que estamos todos a la espera de ver, y cuánto van a ser la ecotasa y qué tan importante va a ser el desafío. Oye, Mauro, una pregunta con respecto a los sistemas de gestión. Es un equilibrio súper inestable, un equilibrio donde si alguno de los entes se desvía, nos deja la ensalada a todos los que participamos de ese sistema de gestión. ¿Existe la figura de cómo vamos a normar esto, de cómo quienes participamos de un sistema de gestión colectivo vamos a hacer el mismo esfuerzo todos por igual? ¿Se ha pensado en eso? ¿Se ha experimentado ya? Sí, o sea, la lógica es que como el sistema de gestión es una figura legal, tú tenés que crear esta organización y eso tiene estatutos. Y en esos estatutos tú fijáis todas las reglas y todos los principios que tiene que regir, por un lado, los que adhieren a ese sistema de gestión, y por lo tanto las responsabilidades que va a tener y lo que se les va a cobrar. De alguna manera, la gracia, creo, tiene que ver con que, y lo complejo, es que nadie sabe bien cómo funcionan los sistemas de gestión. Y esa es la figura que no conocemos, pero en concreto, y un poco lo que nos han transmitido las personas de Colombia o de otros lados, es que, y lo que uno ve en envases y embalajes, es que finalmente hay que tener un gerente general con quien vaya a poder de alguna manera cobrarle o estar pareando la gestión que están haciendo y reportándola a los distintos productores. Y ahí En el obviamente, fondo, perdón, solo para cerrar, Vero, y en el fondo lo que pasa es que tu incentivo va a estar puesto en los costos. El sistema de gestión va a estar constantemente verificando cuánto tiene que cobrarle a cada uno. ¿Cachai? Entonces, si tú estás haciendo algo que no esté muy bien, probablemente te lo va a traducir en un mayor costo, y eso te va a incentivar a ti a poder remar para el mismo lado. claro, Va a ser súper juez y parte. es que esos desequilibrios que tú mencionas, Luis, los debiera velar los estatutos del sistema, de tal manera de que no generen desequilibrios entre un productor más pequeño o uno más grande, o uno que tenga un producto distinto del otro. O sea, todas esas variables que tienen que ver con los tipos de productos, las toneladas que colocas en el mercado, y otra serie de factores quedan regulados en los estatutos, de tal manera de asegurar la equidad de quienes componen ese sistema de gestión. Y como dice Mauro, aquellos que
incumplan en alguna medida van a tener que pagar más que aquellos que estén en régimen, o aquellos que coloquen una mayor proporcionalidad de productos en el mercado pagan más que aquellos que colocan menos. Ahora, esa ecuación es la difícil de llegar a calibrar. Va a ser súper difícil y empuja un poco en la contraparte a hacer sistemas de gestión propios, no colectivos. Sí, pues. De hecho, es un poco el dilema que hemos visto en los productos prioritarios de otros sectores. O sea, los Ahora, neumáticos... siempre es más caro, esto es como el Brexit, o no sé. Si estás sí, es más todo caro ir junto, solo. es más caro ir solo. Mira, Aparentemente sientas que estás perdiendo algo dentro de un sistema colectivo, siempre va a ser más costoso ir solo. Eso es como el equilibrio, salvo en aquellos productos que tengan una trazabilidad muy nítida respecto de dónde están ubicados sus productos. sí. Porque cuando es así, probablemente si tú tienes perfectamente trazados en los puntos de referencia en donde están tus productos post-consumo, y después tú puedes ir a localizarlos, probablemente ahí te va a ser más eficiente la recogida. Claro. Súper. Oye, yo creo que ya estamos con un rating de 13, Mauricio, y siendo las 11:33, Vamos. yo creo que Cerramos. estamos. Súper, bueno. Así que Muchas muchas gracias. gracias. En la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos segundo capítulo Eso. de esta misma serie. Gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao, Mauro, gracias. A usted. Nos Gracias. Adiós. Muchas gracias.